¿Por qué nadie nos habla cuando entramos como atletas o cuando desde niñas hemos crecido como mujeres atletas sobre cuánto nos iba a afectar al futuro nuestro ciclo menstrual? ¿Por qué nadie nos habló de las consecuencias de los cambios de energía o de los mil y un temas que por tocar lo creces y cuando como mujer deseas desarrollarte y desempeñarte como atleta en muchos deportes, en diferentes tipos de ámbitos? Pues hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a desmitificar algunas cuantas cosas y tal vez a compartir algunas experiencias que podamos estar pasando juntas y que nos sintamos a veces solas en el camino. Así que, pues mira, hoy vamos a hablar de esto. Me presento, mi nombre es Diana. Me puedes encontrar como Gremlifter en todas mis redes sociales y por lo que ya viste, hicimos una pequeña modificación en la intro. Entró primero y ahora nosotros. Así que el tema del día de hoy va a ser hormonas y cómo nos afectan nuestro ciclo menstrual y demás cosas que pasamos como mujeres mientras nos desempeñamos como atletas. Así que vamos al punto y directo. Y miren, es un tema que tiene de dónde cortar, tiene lana de dónde cortar. Pero miren, primero que nada, vamos a hablar de lo primero. Nunca nos explican como mujeres desde un principio, algunas no nos explicaron muy bien y algunas lo tuvimos que descubrir de grandes o algunas corrimos con muy buena suerte de que tuviéramos familias muy bien informadas y que nos hablaran de ello, pero no se nos explica muy bien cómo funcionan nuestros ciclos y cómo funcionan las cosas que nos pueden pasar durante pues el crecimiento, ¿no? Que pues muchas de estas son cómo funciona tu ciclo menstrual, en qué consiste, cuáles son sus pasos o pues no sus pasos a seguir, es algo normal que pasa cada mes, pero al menos sí sus fases, cómo nos afectan, cómo llegamos a cambiar durante esas fases, porque pues lo que sí sabemos es que todo ciclo menstrual no es el mismo en todas las mujeres. Todas tenemos un ciclo menstrual, sí, pero no a todas nos pasa igual. Mira, y esto lo menciono porque se sabe que nuestro ciclo menstrual llega a tener un impacto en nuestro rendimiento como atletas y pues mira, todos estos cambios sistemáticos nos pueden llegar a presentar mayor resistencia en ciertas etapas del ciclo o menor resistencia o más fatiga o más hambre o más dolor, mil y un cosas que pues para eso es bueno saberlo. Yo no voy a entrar mucho al tema de explicarte cómo funciona un ciclo menstrual, pero pues lo que sí sabemos es que tiene fases y como mujeres tenemos que estar al tanto. Siento yo que es muy importante que estemos muy al tanto de cuáles son las fases que estamos atravesando y en qué etapa estamos también durante nuestros procesos pues como atletas, porque sépalo o no, pues hace falta muchas veces que estés consciente que a lo mejor esa semana estás muy débil porque pues puedes estar pasando por tu fase, ¿cómo se llama? Lutea, o puedes estar entrando ya a tu fase lutea, o también puedes sentirte muy muy fuerte, muy muy cabroncísimamente fuerte y pues puede ser porque estás ya ovulando o pues en tu fase que se conoce como folicular. Mil y un cosas, así que vamos hablando de ello de a poco, ¿sí? Conforme la cuestión del explicar cómo funcionan nuestros ciclos, pues como te lo digo, ¿no? Muchas veces no se nos explica durante el proceso de crecer y durante el proceso de estar pasando por tus primeras veces del ciclo menstrual, pues no se te explica cómo funciona, ¿no? Y es que es un claro, por ejemplo, que durante nuestras fases foliculares podemos presentar, pues no sé, muchísimo más resistencia y fuerza y energía, pero pues se diferencia mucho en nuestra fase lútea, que es cuando llegamos a sentir muchísima menos energía, muchísima más fatiga, incluso estamos como que muy, muy desconcentradas y es totalmente normal porque pues mira, tu cuerpo entra como en una etapa de trabajo y luego entra en una etapa de vacaciones. Entonces es un subir y bajas así de putazo. Pero es normal, o sea, muchas no pasamos ciclos muy normales, pero lo que sí, nuestros ciclos son muy normales en las mujeres, a menos que estemos pasando cosas que más adelante te lo voy a explicar porque entre las consecuencias y experiencias, pues vamos a hablar de ello. Pero cabe destacar que
es muy bueno conocer todas las variaciones sobre tu ciclo, conocer todas tus afecciones y sobre todo conocer si tendrás algún tipo de enfermedad o deficiencia que puedan dar mucha mejor visualización a cómo va a ser de mejor manera optimizado tu entrenamiento, adaptándolo a ello. Y no necesariamente tienes que modificar cosas a un tipo de entrenamiento. Por ejemplo, yo como atleta de power, y muchos de ustedes me van a entender, pero muchas veces tenemos semanas, yo por ejemplo, esta es la semana de me encierro y no sé nada y no quiero hablar con nadie. Y hay una manera de optimizar el entrenamiento que a lo mejor para mí me favorece que haga una descarga en este momento, pero para otra persona le puede favorecer que a lo mejor sea la tercera semana, pero todo depende. Y esto estoy hablando de personas que tendemos a ser regulares, porque las personas que son un poco más irregulares, pues para ellas hay que prestar otro tipo de estudio y analizarlo y presentarlo y decir, mira, estas son tus opciones para tu tipo de ciclo menstrual. Pero todo esto lo tenemos que saber de mano de nuestros especialistas que son ginecólogo, un entrenador especializado que nos pueda entender muy bien, que en este caso entrenadores que estamos especializados en el entrenamiento femenino y pues otro tipo de especialistas, pues las que tenemos afecciones hormonales, como el endocrinólogo y los nutriólogos, que también son muy favorecedores en este tipo de afecciones porque pues nos ayudan con nuestro tipo de alimentación que es especial para algunas que padecemos de cosas, para todos, pero pues también para algunas que padecemos de ciertas cosas. Y mira, aquí en lo personal yo te voy a platicar sobre qué me pasa a mí, porque pues es una de las experiencias más cercanas que tengo yo como mujer, presentártelo, que a mí me pasa que en mi ciclo menstrual tengo una etapa muy, muy alta de fuerza, que es cuando más siento yo que genero energía y fuerza y demás, que es justamente mi fase de ovulación, que es cuando me siento hasta muy fuerte y me siento así de que hasta más ligera, y cuando hago cardio me siento mucho más ágil. Pero me pasa que cuando llego a mi fase lútea, que es cuando la fase más fatal de todo el ciclo, pues sí me siento totalmente decaída, incluso de mal humor. Quiero como que nadie me hable y todo el mundo me haga caso. Entonces, es normal sentirte así, pero pues en mi experiencia sí me llega a afectar porque yo llevo algún tipo de seguimiento en mi entrenamiento, y cuando llego a esta semana de repente que se cruza entre que todavía no acabo un mes y no me toca descarga, pues toca acoplarse. Y cómo toca acoplarse, a lo mejor ajustar de 4 días de entrenamiento los ajusto a 2 o a 3. Entonces hay que ser inteligentes y hay que platicarlo también con nuestros coaches. Afortunadamente mi coach es mi pareja, entonces con él puedo platicar sobre cómo me voy sintiendo esa semana y demás, pero esto no quiere decir que no puedas platicar con tu coach y decirle, oiga coach, ¿sabe qué? Me siento así, necesito a lo mejor que la siguiente semana que ya me toca, que me baje, pues ya, no sé, igual entreno 2 veces a la semana, o que me recomienda de bajarle un día de entrenamiento, subirle un día de entrenamiento, hacer cardio, a lo mejor hacer algún tipo de actividad que te relaje. Hay mil y un cosas que podemos hacer juntas, o sea, con nuestro equipo de trabajo detrás. Y para las que están como que iniciando en deportes, o incluso las que están iniciando en el gimnasio, puede ser un poco más difícil porque no tenemos tanta conciencia de qué nos está pasando. Y pues justamente como estamos entrando a algo nuevo, estamos conociendo nuestro cuerpo y también conociendo hasta qué niveles llega. Entonces es más difícil que tengamos conciencia sobre qué podemos hacer. Entonces es mucho más fácil, incluso mucho más susceptible a tirar la toalla en esos momentos, porque pues son momentos donde estamos muchísimo más vulnerables a sentirnos expuestas y que no podemos con las cosas, pero tranquilas, es algo pasajero y es algo que se puede arreglar si lo platicas con tu entrenador y con tu equipo de trabajo. Y siento que hay un miedo y hay un estigma muy, muy grande sobre la percepción del ciclo menstrual y las deportistas, porque también existe mucho el tabú de que es una cuestión sucia. Y si bien todavía hay culturas donde esto se considera sucio, o sea, de que literal las mujeres nos encierren por menstruar, pues es algo que ya está muy obsoleto, siento yo. Me dirás tú, ¿estoy loca o no? Pero yo siento que ya es una cuestión muy obsoleta. Siento que también se pasa muy por debajo de
todo el tema de normalizarlo hasta que se olvida y pues cuando pasa se toma como un, uy, qué asco. Sigue habiendo tabú sobre esto, sigue habiendo estigmas y lo noté también porque en las Olimpiadas creo que pasó un incidente sobre menstruación, creo que una cosa así se presentó porque algo de que tenía cólicos, estaba muy mal, al punto de que creo que se tuvo que retirar o no sé qué pasó, pero es como de, no se entiende que a veces las mujeres sufrimos tanto durante estas etapas, estas fases, durante nuestro ciclo menstrual, durante nuestra menstruación, que la gente simplemente después de presente en sus estigmas y presente a sus complejidades, pues hay mucha falta de comunicación y hay mucha falta de información más que nada sobre esto que se piensa que es una exageración al punto de que se nos tache de flojas, incluso de sucias y huevonas, por el hecho de no comprender a qué vienen todos nuestros aquejamientos, ¿no? Y incluso se nos puede percibir como menos comprometidas a lo que queremos hacer. Por ejemplo, les digo el ejemplo de esta atleta, que ella estaba comprometida. Claramente estás en las Olimpiadas y estás comprometida con tu deporte, pero pues al final del día tu cuerpo sobremanda sobre lo que tú quieras en tu corazón. Y muchos dirán, es que no hay imposibles, pero pues es que sí falta mucha información de que te digan, oye, ¿sabes qué? Tengo cólicos y sé que no voy a poder mover una justa deportiva por ello, pero preferiría yo que hubiera algún tipo o de medicamento, o que preferiría yo que hubiera algún tipo de amenización a estos dolores, a que yo tenga que renunciar a un sueño por mi propia biología. Entonces, siento que más que eso, de ahí viene el estigma y los miedos, a eso derivan a la falta de opciones que se nos da cuando pues llegamos a presentar cosas así cuando estamos en momentos muy importantes. Y esto cabe señalarlo, pues sí, aquí viene el punto, falta muchísima investigación sobre las necesidades que tenemos durante estos momentos, que se aborden específicamente situaciones y se aborden específicamente problemas que muchas tenemos. Yo, por ejemplo, hace unas que fueron 2 semanas o 3 semanas, recién mi última cita con un ginecólogo, el cual ya por fin tuve una respuesta hacia muchas dudas que tenía yo. De hecho, una de mis principales aquejaciones era el hecho de no poder bajar de peso, aún así que ya estoy tratada sobre mi hipotiroidismo, que era una de las cuestiones que también, si está afectado, pues no te permite mucho bajar de peso. Pero yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Realmente puede haber algo más? Y sí, efectivamente se me confirmó después de un prediagnóstico un ovario poliquístico con tendencia a quistes. Entonces ya estoy bajo un tipo de régimen, ya estoy bajo un tipo de medicación y ya estoy bajo un tipo de diagnóstico que a mí me alivió el hecho de saber que por eso sufría tantos cólicos, por eso era un momento del mes donde tengo que detener todo, básicamente tengo que detener ir a entrenar y demás, porque no tenía conciencia de que pues me estaba pasando esto y ya estoy medicada, pero aún así todavía no se nos asegura de que sea una medicación 100% efectiva. De hecho, el síndrome ovario poliquístico no tiene cura y sí favorece muchas cosas como las mujeres, como que las que sufrimos mucho hiperestrogenismo, pues podemos generar un músculo más fácil, pero también pues nos presentamos otro tipo de quejas que a lo mejor no son cómodas, como el exceso de vello, exceso de cólicos, exceso de demás, de fatiga y demás cosas. Entonces sí, hay una necesidad porque veamos qué cosas nos faltan como mujeres, investigarnos más como el cuerpo de mujer, porque sí, hay muchos misterios sobre el cuerpo de la mujer. Se ha investigado el cuerpo humano, pero el cuerpo de la mujer es una biología completamente diferente que siento yo y muchas estamos de acuerdo que está muy poco explorada, a lo cual pues ante muchos problemas, pocas respuestas. Y yo siento que es el espacio perfecto para que hablemos en nuestro entorno sobre pues hablar sobre el ciclo como tal, hablar sobre qué nos pasa como mujeres y pues no generar tabú, sino más bien generar una apertura a que se distribuya la información y a ser un poco más inclusivos en nuestros espacios, incluso comprensivos. Por ejemplo, nosotras como mujeres atletas, que se nos sea un poco más comprensivo el que pues tal vez estamos en esos días donde nos sentimos mal, estamos decaídas, nos está bajando, nos duele el útero, nos duele todo y pues estamos entrenando en un ambiente que a lo mejor no es favorecedor, está muy, si de sí el power y los deportes
de fuerza, es un lugar que está muy agresivo durante todo el tiempo, pues que se preste a que tal vez se nos entienda que necesitamos un espacio un poco más relajado, incluso pues estar un poquito más en nuestra zona de confort y no es tanto que estemos de malas, pero sí necesitamos un pequeño momento fuera de todo este borde de la punta del estrés, porque pues sabemos que las hormonas del estrés, o al menos todo este tipo de situaciones que nos llevan a segregar hormonas de estrés, pues favorecen a que empeoremos en ciertas situaciones. Por ejemplo, en este caso, los cólicos, pues que se sientan peor. Así que yo sí abro el espacio y me gustaría abrir el espacio en general que ustedes en sus gimnasios o ustedes en sus entrenamientos o en su círculo social o con su familia, pues hablen un poco más sobre sus aquejas, ¿no? Porque al final, entre tanto hablarlo, pues puede salir algo bueno. Y sí sabemos que hay remedios, sabemos que hay mil maneras de tratar cosas, pero siento yo que la falta de información, la falta de comunicarlo, pues sí nos han ido afectando durante muchos años y sí hay avances, pero pues tampoco hay tantos avances como quisiéramos para todo lo que nos pasa como mujeres. Y yo siento que también hay una cuestión de que sí hay entrenadoras, las hay, pero al menos aquí en México y más específicamente en el powerlifting, nos faltan profesionales o al menos entrenadoras dedicadas a un entrenamiento 100% pues tal cual, dedicado a las mujeres, hecho por mujeres, incluso no solo enfrascarnos a que solo sean entrenadoras las que sepan de esto, pero sí hace falta un poco más de información en entrenadores y profesionales para poder tratar muchos tipos de aquejamientos, incluso poder tratar un entrenamiento siendo objetivos para mujeres con síndrome de ovario poliquístico y alguna otra afección hormonal, como las hay muchas. Entonces, sí siento yo que hay que ser un poquito más solidarios en el entorno, incluso ser más informativos, incluso ser un poco más abiertos a poder abrir más áreas de oportunidad para entrenadoras, entrenadores y equipos de profesionales que se abran a la información de cómo tratar genuinamente los entrenamientos y las preparaciones desde una vista o una objetivización totalmente hormonal y no irnos solo por lo genérico, sino también sí ser más abiertos a que no todas estamos bien de las hormonas, entonces sí todas necesitamos algo mucho más específico o algunas mucho menos específico, pero pues todas somos bien diferentes, entonces sí siento que hay que ver esta área como un área de oportunidad, no más que un área de debilidad, sino como un área de oportunidad para todos. Siento yo que entrenadores, entrenadoras y demás, esto vean ustedes como un área de oportunidad. Y mira, aquí vengo al punto que hablaba anteriormente, que es las hormonas del estrés, cómo nos pueden afectar el rendimiento. Y pues todos hemos oído hablar del cortisol, la adrenalina, todas estas hormonas, ¿no? Pero principalmente el cortisol. Y se sabe que el cortisol puede llegar a ser una situación, no te lo voy a hablar desde una perspectiva como te lo hablaría un ginecólogo, pero al menos sí desde una persona que lo sufre constantemente con su síndrome de ovario poliquístico, con su hipotiroidismo, y aparte es un atleta de powerlifting, que el powerlifting es un deporte que de sí presenta estrés, solo por ser un deporte que genera estrés en los músculos y en la mente también, pues que los niveles altos pueden llegar a interferir mucho en la recuperación muscular, incluso la recuperación mental, porque pues al presentar mucho más estrés, ir a estresarte al gimnasio y luego llegar a tu casa y no descansar correctamente porque sigues generando cortisol constantemente, sigues teniendo esta adrenalina, pues tu recuperación muscular sí se ve un poco afectada o sí se ve muy afectada por el hecho de que no estás favoreciendo a tu cuerpo a que descanse, pues. Y muchas personas te lo van a decir, muchos especialistas tal vez no lo van a aceptar o muchos lo van a desmentir. Incluso me agradaría que alguien venga y me lo desmienta en los comentarios, pero se sabe que generar altos niveles de estrés pues puede llevar a favorecer acumulaciones de grasa y se nota y claramente es obvio que muchas personas que presentamos afecciones hormonales y tenemos altos niveles de estrés, cortisol, adrenalina, pues somos más consecuentes a subir de peso y a no generar tan fácilmente músculos. También se sabe que esto puede llevar a un desequilibrio hormonal que pues por ende pueda terminar
en desequilibrios en tus hormonas totalmente sexuales, en tu líbido, en tu ciclo menstrual, te puede llevar a que seas muy inconsistente, que no seas tan regular como desearías, que esto también a la vez puede influir mucho en tu rendimiento de deportivo porque pues a la par como no estás siendo tan regular en tus ciclos menstruales, pues también te está desequilibrando en tus rutinas, en tus mesociclos, en tus ciclos de trabajo, en lo que sea, te está desequilibrando totalmente. Y pues mira, vamos hacia el final de los puntos y es que los días buenos y los días malos existen y pues claramente hay muchas experiencias que podemos compartir. Me encantaría leerte, de verdad me encantaría leerlas todas. Hay muchas diferencias, muchos días buenos, muchos días malos durante el ciclo menstrual. Yo te puedo decir y te puedo, justamente, te puedo aventar esto como un facto de que como hay días buenos, hay días muy malos y todos se compaginan en un solo ciclo. 28 días que, mira, nos llevan de a más, ciertos días a mucho menos. Entonces, ¿qué es favorecedor para esto? Pues hablar, ya lo mencionamos en el video, pero pues nunca está de más hacer como mucho hincapié en ello, que es ajustar las rutinas, hablar con tu entrenador, hablar con tus especialistas, atenderte. Justamente lo que yo de esta vez que fui al ginecólogo me gustó mucho fue la cuestión de la claridad que me dio como atleta y la claridad que me dio como mujer, de saber qué tengo, que saber ya objetivamente qué tengo yo, qué es lo que me está pasando, por qué no puedo bajar de peso, por qué no puedo hacer las cosas con normalidad, porque a lo mejor siento que no estoy ganando músculo como yo quisiera, porque muchas cosas, porque tengo más fatiga, porque además, pues me dio mucha claridad y me dio bastante alivio y de hecho ya la medicación y lo demás, pues me ayudó muchísimo a sentirme tranquila, a saber que ya tomé un camino bien. Así que yo te invito y yo básicamente que lo profeso, de que pues sí lo platiques con tus especialistas, lo platiques con tu entrenador específicamente, de que necesitas tal vez ajustar tus rutinas a pues cómo viene tu ciclo, cómo vienen tus fases, cómo estés, si estás irregular y demás, pues nunca está de más que te eches una chequeadita en cómo andas. Ahorita como anda todo esto del mundo, pues tampoco te olvides de darte tu chequeadita del virus del papiloma humano y de alguna ETS, no lo sabemos. Miren, chavas, sí, yo sí recomiendo mucho que se cuiden. Está muy cabrón el mundo. Sabemos que los hombres muchas veces no son lo que deseamos y muchas veces son muy mentirosos, son unos doble cara. Así que yo también, como hay mujeres, hay hombres, ¿eh? Tampoco se me vengan encima por eso, pero sí, sí, a las chicas específicamente, sí les recomiendo que sí se estén cuidando, se estén revisando, porque pues no sabemos. Nunca sabemos con quién nos vamos a topar, nunca sabemos con quién vamos a estar, si nos están diciendo la verdad, si no, miren, ustedes vayan, échense su platicadita, su chequeadita con su doctor, su doctora, y pues si se pueden vacunar, mejor. Vacúnense, es algo que vale la pena y vale la pena estar prevenidos, nunca sabemos. Y siento que hablando de concientizarnos, siento que también hay que concientizarnos a no tener miedo a parecer flojas, porque pues si bien muchas mujeres sentimos la presión de siempre estar activas y siempre estar haciendo algo, de lo que hablábamos el capítulo pasado, del sentirnos que necesitamos que estar siempre uno más arriba, ¿no? Que sentimos la necesidad de siempre de llevar las cosas muy al extremo para que pues se nos tome en cuenta, pues hay que quitarnos el miedo a sentirnos flojas, a sentirnos que no estamos siendo constantes, porque pues no es nuestra culpa en todo. Muchas veces nuestro mismo cuerpo nos pide que nos detengamos un ratito y que lo escuchemos. Y pues, qué mejor que hablar de esto que pues en tu ciclo menstrual, pues tenemos estas etapas donde pues sí, el cuerpo te lo pide, el cuerpo lo necesita y pues es lo que hay que hacer. Entonces, yo siento que hay que también ser muy conscientes que hay momentos donde te puedes sentir floja, donde te tienes que dar el permiso de sentirte floja, de quitarte el miedo a sentirte triste y débil, porque pues es normal. Y no es muy normal sentirlo siempre, pero es normal que tengas esos días, que tengas esa semana donde te sientes que te quieres dormir, que te quieres descansar, que quieres estar
lejos de todo. Y es normal y por favor abrázalo, hazlo tuyo y disfrútalo, porque como mujeres tal vez también esto es lo mágico, que nos podemos dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Sí, esta semana no quiero hacer nada, no puedo, mi cuerpo no me lo da, no doy para más, entonces disfrútalo, abrázalo, gózalo y hazlo tuyo, es tu día. Reitero, chavas, platíquenlo mucho en sus gyms, platíquenlo con sus entrenadores, si tienen entrenadoras, gócenlo. Tener entrenadora es una maravilla, más si entiende las complejidades de ser mujer. Por favor, traten de hablar sin vergüenza, quitar los tabús sobre el ciclo menstrual, porque siento que hasta el mismo hecho de hablar sobre que, oye, es que ando en mis días, pues, hasta lo dices como que en voz bajita, oye, es que ando en mis días, pues no, chava, o sea, tampoco lo vas a andar gritando, pero pues tampoco te va a dar pena. O sea, ya estuvo bueno que mucho tiempo de nuestras vidas hemos vivido con el miedo, tal cual, de decir, ay, es que no mis días, pues es normal, chava, o sea, siento yo que tantos años hemos avanzado en información como para que sigamos con esa falta de educación sobre que es un proceso totalmente natural y pues, totalmente biológicamente necesario para nosotras las mujeres y que sí hace falta hablarlo porque hace falta muchos estudios sobre nosotras para pues saber cómo nos afecta el rendimiento. Nos hace falta un poco más de información, nos hace falta un poco más de ayuda sobre todo esto y pues más que nada ayuda como atletas, como entrenadoras para pues saber cómo llevar a nuestras chicas y mujeres a muy buenos rendimientos basados en sus ciclos menstruales. No todo basado a ello, pero pues sí un poco más especializados a que no estemos solo a la deriva y adaptándonos, sobreviviendo sobre entrenamientos. Créanme lo que sí siento que es muy crucial esto y yo les abro la invitación a que lo hablen, hablen libremente sobre el tema, que lo debatan con sus amigas, si tienen amigas entrenando, con sus entrenadoras o incluso que lo debatan con sus entrenadores, porque es muy bonito ir informando, abrir la ventana a que la gente esté informada sobre las cosas. Entonces, yo sí les abro la invitación. Ustedes, sin pena, y miren, es mejor que vayamos informando, vayamos sembrando esas semillitas, a seguir viviendo en una época de obscurantismo, incluso recayendo en conductas súper conservadoras sobre los temas, que prefiero yo que lo hagamos, que no importa que sientas pena un ratito, se te va a quitar, pero pues al menos ya vas a saber que ya informaste a otra persona sobre ello. Y pues nada, miren, la verdad es que esto no es debilidad, es más que nada información. Así que quiero reiterar sobre esto que el ciclo menstrual, las hormonas del estrés, las hormonas buenas, todo es un proceso y todo lleva un paso esencial en la vida y todo esto de cierta manera nos puede llegar a empoderar como mujeres porque pues nos puede ayudar a ser un poco más conscientes sobre nuestro rendimiento y nos puede ayudar un poco más a ser más conscientes de que como mujeres es algo totalmente normal. Y nos puede ayudar muchísimo porque la clave de todo, de optimizaciones sobre entrenamientos, la clave de optimizaciones de estilos de vida, pues puede ser el conocimiento. Así que yo les invito a que estén abiertas al diálogo, a que abran sus círculos al diálogo y que no se queden calladas. Si algo les causa dudas, si algo les genera miedos, pues háblenlo. Nunca está de más. Yo hasta aquí dejo el episodio. Era un episodio bastante corto, según yo. Así que yo las estaré viendo la próxima semana, el miércoles, con otro tema más. Y sin más, me despido de ustedes. Ya me había presentado, mi nombre es Diana. Te invito a suscribirte, a darle like y que no te pierdas la próxima semana el próximo episodio. Va a estar bueno. Nos vemos, preciosa. Bye bye.